Los hombres y mujeres de Izquierda Unida sabemos la responsabilidad que hemos asumido ante los ciudadanos y ciudadanas. Al frente de esa responsabilidad se encuentra el coordinador general de Izquierda Unida, al que ahora invito a tomar la palabra. Con vosotros, con vosotras, Cayo Lara. La intervención que ha hecho Gemma, Caridad y Libertad, las intervenciones, me han recordado una vieja frase, muy vieja: estamos desempolvando cosas del pasado. Y es una frase que debe ser del tiempo del feudalismo, pero que puede tener hoy también connotaciones, porque decía que los señores hablaban de cosas y los criados hablaban de personas. Los señores hablaban de las propiedades, de los bienes, de los negocios, y los criados hablaban de los dolores que tenían, de los males, del paro, de los problemas de los chicos. Hoy, fijaros, tantos años después, los señores siguen hablando de los negocios bancarios y los trabajadores, los criados, los pobres, seguimos hablando de nuestro paro, desempleo, etc. Por tanto, la frase servía para hoy también. Hoy estamos para hablar de la crisis. Y lo último que le escuchamos de decir a Rodríguez Zapatero era que cuando se empieza a resolver la crisis en Estados Unidos, se resuelve la crisis en nuestro país. Y decíamos en tono de broma, también el otro día en Aranjuez, que Zapatero se ha limitado a poner una vela a San Obama, a ver si con la vela puesta puede el santo resolvernos los problemas que tenemos en España. Pero la crisis en España tiene un calado diferente, tiene una estructura distinta. Además de que nos afectó la crisis del petróleo, además de que nos afectó la crisis financiera internacional, tenemos nuestra propia crisis. Y aunque no hubiera habido crisis en el mundo, nosotros tendríamos nuestra propia crisis de modelo de desarrollo. Valga como muestra un botón. Estamos en el 14% del paro y la media de los países de la Unión Europea están en torno al 7% del paro. Estamos en el 31% de precariedad laboral, seguidos de Portugal, que es el segundo, con un 22% de precariedad. Todos los demás países de la Unión Europea están por debajo infinitamente de la precariedad laboral en España. ¿Esto por qué es? Porque ha habido un modelo de desarrollo en nuestro país que ha estado basado sobre los salarios bajos, 11 millones de personas son mileuristas, ha estado basado sobre la precariedad laboral, ha estado basado sobre la explotación de los inmigrantes, en la privatización de lo público, la no intervención pública en la vivienda, en la destrucción medioambiental y también en una fiscalidad regresiva. Nuestra crisis propia, que es la crisis del ladrillo, la crisis de la vivienda. En España se han creado 800.000 viviendas aproximadamente cada uno de los últimos años. Eso eran, para que os hagáis una idea global, tantas viviendas como se construían en ese mismo tiempo en Alemania, en Francia y en Inglaterra, juntos. Y la clave del asunto está en que no se ha hecho intervención pública en la vivienda en España en este periodo de tiempo. De cada 100 viviendas que se construían, 95 eran viviendas libres, es decir, sin protección, y un 5% solo vivienda pública. ¿Qué ha ocurrido? Como no ha habido intervención pública de la economía en la vivienda, como el Gobierno, como se decía antes, no ha cumplido con el artículo 47 de la Constitución española, que dice que todo el mundo tenemos derecho a una vivienda, ha dejado que los promotores fueran subiendo el precio de la vivienda. Y hemos visto en muy pocos años cómo de una vivienda que valía 100 se ha convertido en una vivienda que valía 200. Y hemos visto cómo los jóvenes no podían ir ya por una vivienda porque la hipoteca era cada vez más alta. Luego vinieron los bancos y nos dijeron: no os preocupéis, si no podéis pagar la hipoteca de 1.500 euros, en vez de 20 años os damos 40 años, se reduce la hipoteca y así la podéis pagar. Y se han metido muchos jóvenes también en esa aventura. Pero ¿a qué precios de vivienda? A un precio especulativo, a un precio en muchos casos de más del 200% del valor de la vivienda. Y como no ha habido intervención pública del Estado, la vivienda no ha bajado. ¿Qué ha ocurrido aquí? Pues que han hecho un gran negocio, especuladores, inmobiliarios, promotores, son los que se han llevado la tajada del dinero de aquellas viviendas que sí se han quedado los jóvenes, aunque sean hipotecados hasta el cuello. Yo digo algunas veces, no en tono de broma, en serio, que la libertad de las nuevas parejas en vivienda termina donde empieza la letra de la hipoteca. Se han enriquecido de una manera tremenda. Los jóvenes se han quedado con la hipoteca de la vivienda. Y cuando ya no pueden pagar la hipoteca de la vivienda, los jóvenes que cobran 1.000 euros, una pareja de jóvenes que cobraba 2.000 euros, 1.000 cada uno,
dijeron, bueno, nos metemos en una letra de 800, 900 euros, podemos hacerla, con nosotros 1.100 vamos a vivir. Echaron esa cuenta, se metieron en la vivienda. Pero cuando uno de los dos se queda parado, empiezan a no poder pagar la hipoteca. Y a partir de ese momento hay dos opciones. La normal es que viene el banco, como no le puedes pagar en cuanto hagas a 4 o 5 impagos, y se produce el desahucio, te echan de la vivienda. Hay 100.000 expedientes de desahucio en este momento en España, que se están ejecutando pues al ritmo que consideren los bancos. Los bancos se están quedando con la vivienda. El Banco de Santander tiene 7.100 viviendas, ese que ha salido ahí, el de Botini, y tiene 15.000 cocheras, y cada vez van teniendo más patrimonio de viviendas los bancos. Pero como además esos bienes están devaluados, porque la vivienda está bajando ahora el precio de la vivienda real y se está yendo al precio real de la vivienda, resulta que los bancos dieron un dinero de crédito por encima de ese valor real, dinero que se llevaron los promotores, y eso es lo que ahora se conoce como la gran burbuja inmobiliaria. Y eso es lo que quieren que paguemos los ciudadanos a través de eso que se conoce como la compra de activos que el gobierno está haciendo a la banca, con esos 50.000 millones maravillosos que puso encima de la mesa para que los bancos pudieran tener dinero y dar liquidez a las pymes. Era mentira. No le han dado liquidez a las pymes. Las pymes se quejan todos los días de que no le dan liquidez y tienen un problema muy serio. Las pymes, que mantienen el 80% del empleo en nuestro país, tienen problema de no tener recursos, no poder pagar la nómina a la gente, en muchos casos, no en todos. ¿Y qué han hecho los banqueros? Pues los banqueros lo que han hecho, en lugar de utilizar el dinero para la economía productiva, han utilizado el dinero para tapar esa burbuja, ese dinero plus, y ese es el que están pagando con lo que el gobierno de Rodríguez Zapatero ha puesto encima de la mesa. ¿Pero qué ha ocurrido? Como la gente se empieza a quedar parada porque ya no se puede construir tanta vivienda, 1 millón de personas se quedan de pronto paradas en la construcción. Y otro 1 millón de personas son de las empresas que dependen de la construcción, que también se van quedando parados. Y eso está incrementando la cifra del paro de una manera tremenda cada día. Pero como hay menos consumo, porque la gente ya solamente está cobrando el 70% de la prestación contributiva, cada vez menos consumo, empieza a haber problemas en otro tipo de empresas. Esta es la escala en cadena que está produciendo esa crisis del ladrillo en nuestro país.